¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? La palabra filosofía está formada por las palabras griegas philo y sophia, que significan amor a la sabiduría. La ciencia de la filosofía nace cuando el hombre se empieza a preguntar quién es, de dónde viene y cuál es el sentido de la vida. Es en Atenas, Grecia, donde el hombre comienza a sentir la necesidad de saber, encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Muchas preguntas han sido respondidas a lo largo de la historia, lo que dio lugar a la ciencia, pero otros aún hoy siguen sin respuesta. Son estas las que denominamos preguntas filosóficas, tales como de dónde venimos, la existencia de otra vida o de Dios, la razón de los males del mundo, etc. Los filósofos han concluido que lo que lleva al hombre a filosofar, es decir, hacerse preguntas sobre su propia existencia, es el asombro, ante algo nunca visto, nunca hecho, ante algo sucedido o aprendido. La duda. Cuando no estamos seguros de un sentimiento o pensamiento, caemos en la duda con respecto a temas más generales. La crisis. Una situación de crisis nos hará preguntar sobre el sentido de la vida. Para vivir la filosofía, nos explica García Morente, es necesario sumergirse en libros, que son propios de esta ciencia, lo que nos dispondrá una habilidad que se verá en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Queridos amigos, como pueden ver en el apartado anterior, lo que le interesa a la filosofía es saber el origen, el porqué de todo. Eso es lo que le interesa a la filosofía. Como se ha dicho, para poder adentrarse al mundo de la filosofía, lo más importante es conocer las obras de los grandes autores y también aprender a filosofar, que es muy importante para adentrarnos al mundo de la filosofía. Ahora vamos a ver en qué consiste la literatura. Y ahí se darán cuenta que la literatura es un conjunto de todos los escritos. Primero se empezó para ser recitado de manera oral y después se fue poniendo por escrito todo ese conjunto de poesía, tradiciones orales. Pero aquí la literatura le interesa la belleza del lenguaje ante todo. Y la literatura recoge toda la cultura. No tiene un objetivo de buscar razones, al igual que la filosofía. Gracias. Según la definición de la Real Academia Española, RAE, la literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra, o se sirve de ella. 2, y, por lo tanto, abarca tanto textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. En un sentido más restringido y neotradicional, ya que las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas o recitadas, es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literariedad, en oposición al lenguaje ordinario de intención menos estética y más práctica. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género, la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc. Y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia, literatura médica, jurídica, etc. Es estudiada por la teoría literaria.